Tenemos ante nosotros esta mañana y seguramente durante varios domingos el estudio y análisis y reflexión sobre este gran mandato del Señor, esta palabra que dice no cometerás adulterio. Lo tenemos tanto claro en la versión del libro del Éxodo, capítulo 20, como en la de Deuteronomio, capítulo 5, sin ninguna variante, exactamente las mismas palabras: no cometerás adulterio. Aunque el mandamiento, estrictamente hablando, se refiere pues al adulterio, al acto del adulterio, naturalmente presupone muchas cosas, y es necesario que antes de considerar estrictamente qué es, en qué consiste el adulterio, pues pasemos revista a todo eso que se presupone y que lo enfoquemos adecuadamente. Por lo tanto, en realidad el estudio de este mandamiento nos lleva a considerar, nos lleva a estudiar el tema de la ley de Dios, nos lleva a considerar, el tema de la ley de Dios en referencia a la familia, en referencia... Otra vez tengo que interrumpir. Parece que no va alguna cosa. Bien, en referencia, a la cuestión de la familia y la relación, por lo tanto, hombre-mujer dentro del matrimonio. Hemos de hablar, por lo tanto, también de la cuestión del divorcio y de otros asuntos relacionados de manera directa con la vida familiar, particularmente, insisto, en la relación hombre-mujer. Hemos de comprender, antes de que nada, que este mandamiento, tal como lo tenemos aquí, va directamente al grano, podríamos decir. Se trata de un mandamiento que precisamente se coloca aquí como uno de los remedios más eficaces para proteger la vida familiar, para proteger la relación matrimonial. La relación matrimonial se puede ver afectada y amenazada por muchos y diversos peligros, pero no cabe duda de que aquel que más directamente ataca a lo que es el vínculo matrimonial propio es el adulterio, puesto que la relación matrimonial comprende o implica una relación de afecto y de amor entre dos personas que se ve precisamente destruida por la infidelidad o la posible infidelidad dentro de esa relación. El matrimonio, por lo tanto, tiene dentro mismo del decálogo de las 10 palabras de la ley divina, tiene esta gran protección. Hemos de decir que es auténticamente un mandamiento que viene a establecer una especie de estabilidad. Dios manda, ordena, Dios enseña, Dios instruye que la relación matrimonial tiene que ser una relación estable, una relación, por lo tanto, que no se puede hacer y deshacer de manera, arbitraria, que no se puede hacer y deshacer caprichosamente, que no puede estar afectada por la volubilidad o por el apasionamiento de un momento. Naturalmente, pues esto nos va a llevar, como digo, a considerar esta relación matrimonial a la luz de las Escrituras y algunos otros aspectos, pero hemos de decir en primer término que esta palabra, así como las instrucciones que en general encontramos en la Escritura acerca de la familia, se refieren eminentemente al pueblo de Dios, en primer término. Aparte de que sabemos, la ley divina es una exigencia universal sobre todas las criaturas, no obstante, hemos de decir que afecta primariamente al pueblo de Dios
es al pueblo de Dios a quien está esto dirigido, es el pueblo de Dios a quien se le dan estas instrucciones, es él quien conoce al Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es él que está siendo dirigido y sacado de la tierra de Egipto y llevado a la tierra de Canaán y recibe todas estas instrucciones. Naturalmente, de aquí hay material que beneficia a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Pero primariamente, recordemos una vez más siempre, que estamos hablando de todo esto como del gran y glorioso camino de santificación y del progreso y de la madurez cristiana que viene precisamente por esta vía que es la ley divina. Lo que digamos, por lo tanto, en relación al matrimonio, aunque el matrimonio es una institución universal y general, es para nosotros en relación al matrimonio cristiano. Nosotros vamos a enfocar aquí no la institución del matrimonio en general. No estamos hablando de las opiniones que gobiernan el pensamiento de las gentes hoy, de los gentiles hoy. No nos referimos a eso. El mundo gentil vive de espaldas a la ley de Dios, no la reconoce como la autoridad para gobernar su vida, y por lo tanto pues nosotros ahora no estamos mirando hacia ese campo, no miramos hacia el campo del mundo incrédulo que no está vinculado a la ley de Dios. Naturalmente que es responsable de sus actos y naturalmente que Dios ha de pedir cuenta también de sus actos, pero insisto que nuestro interés está en ver cómo se gobierna y por qué formas y por qué relación se ha de llevar, en qué manera la unión entre dos personas creyentes, es decir, un matrimonio, por lo tanto, constituido por personas creyentes y, al menos, hemos de decir, una de ellas que lo sea. También, evidentemente, cuando una de las dos personas que constituye un matrimonio es creyente, pues lo que aquí se nos dice tiene para esa persona importancia, aunque para la otra puede no tenerlo. Pero a una de las dos personas que constituyen esa relación, al menos le va a interesar lo que Dios tenga que decir sobre ese estado, sobre esa situación. Por lo que hemos leído en la carta a los Efesios, es evidente que tiene que ser así. La carta a los Efesios, cuando habla del matrimonio, está poniendo una comparación que inmediatamente establece una relación muy particular. Pues si se compara el matrimonio a la relación entre Cristo y la Iglesia, es evidente que se está comparando entre dos entes, entre dos realidades que son santas: Cristo, la cabeza, la Iglesia, el cuerpo, ambos en la relación debida y adecuada a Dios el Padre y a su ley. Por lo tanto, el del matrimonio que nosotros hablemos tiene que referirse fundamentalmente al matrimonio que pueda compararse a esa relación. Es decir, el matrimonio dentro del respeto general a la ley de Dios, o al menos el respeto que una de las partes quiera dar y otorgar a esa ley divina. Hablar del matrimonio significa también hablar de los miembros o de las partes que componen ese matrimonio. Y esto hoy día hay que decirlo, de que el Señor creó varón y hembra, hombre y mujer, y que a estos afecta, y a estos exclusivamente afecta, todo lo que decimos respecto al matrimonio. Tenemos ya desde antiguo y por causa de la degeneración, del pecado y de la caída, tenemos el caso de las desviaciones sexuales, del homosexualismo
y de todo lo que afecta a ese mundo, incluso a veces formalizándose, como hoy se pretende en algunos lugares, formalizándose el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta cuestión es totalmente abominable a los ojos de Dios, no debe tratarse meramente como una cuestión de tipo político, social o de carácter psicológico o como si fuera una cuestión de una enfermedad, porque ese es el argumento que se nos pone hoy con frecuencia, puesto que el homosexualismo de cualquier tipo en la Escritura se nos presenta como una cuestión que es pecado y como algo de lo que los hombres tienen que dar cuenta, que son responsables de sus actos y por lo tanto que no se trata de una fuerza, digamos, imposible de controlar, sino que hay responsabilidad en ello. Es abominación al Señor cualquier tipo, pues, de relación sexual entre sexos de la misma índole. Matrimonio es, a los ojos de las Escrituras y lo que aquí se aplica, el matrimonio como normalmente entendemos siempre entre hombre y mujer. Por lo tanto, hemos de recordar la situación en que hombre y mujer fueron creados. Es bueno que comprendamos que todo esto tiene su historia que arranca desde la misma creación de la primera pareja. Como Dios creó al hombre de la tierra, insufló en él espíritu de vida, ánimo o hálito de vida, y luego del hombre mismo, de una de sus partes, de uno de sus miembros o de uno de sus elementos, de su carne y de su hueso, Dios creó la mujer. Y la relación se establece inmediatamente. En cuanto leemos en el libro del Génesis como la decisión divina de crear a la mujer particularmente es una decisión que está incluso razonada. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, y por tanto decide crear una ayuda idónea, dice la palabra, una ayuda adecuada, una ayuda que sea algo así como una réplica de él, algo así como una especie de complemento, una relación quiere Dios que se establezca entre hombre y mujer, que venga a dar plenitud a la criatura que él había creado antes de la tierra. El hecho de que Dios crea primero al hombre y que del hombre extrae a la mujer ya establece una relación en el tiempo y hasta cierto punto en la subordinación también. Esta subordinación o esta especie de relación que hay entre hombre y mujer, en el sentido de que al hombre se le coloca por orden de creación y por disposición divina como cabeza, y a la mujer como seguidora de él. Esto debe entenderse adecuadamente. Debemos entender que la relación hombre-mujer es una relación, como sabemos, como digo, de sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice Efesios 5:22, como al Señor. Esa relación es una relación de sujeción, pero realmente es de una sujeción que tiene que ver con la relación de ambos con Dios. Es como al Señor. La relación de sujeción de la mujer al marido en particular tiene que ser en virtud de que hay una relación con Dios, de que el varón está en un sentido representando, está tomando un lugar que viene a significar el lugar que corresponde al propio Señor.
La esposa en ese aspecto debe pues respetar o reverenciar, pero como dice aquí, como al Señor. No se trata pues de una sujeción o de un servilismo, no se trata de una relación basada, por ejemplo, en la mayor fuerza física del hombre o en cualquier otra cuestión, en cualquier otro dato. Se trata de que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque se entiende, y esto decíamos antes, se sobreentiende aquí que el marido realmente está ocupando el lugar que Dios le ha dado. Es una relación en la que él representa al Señor. Él representa al Señor y ella, podría decirse, representa a la Iglesia. Estamos aquí viendo, pues, como luego San Pablo compara, que la relación ideal matrimonial entre creyentes está muy clara, porque el marido representa al Señor, que es la cabeza, la mujer representa a la Iglesia, que es el cuerpo. Eso sería la situación ideal, y siempre y cuando hablemos de una relación entre creyentes, así tiene que ser. La sujeción de la casada al marido debe ser en los términos bíblicos de que éste representa al Señor. Esto ya no es posible cuando o el marido no es creyente o la mujer no es creyente. En el caso que uno de los dos no sea creyente, la misma relación no se puede ya encontrar. No se puede encontrar la relación entre Cristo e Iglesia y marido-mujer, porque o el marido o la mujer, al no ser creyentes, no corresponde esa similitud a la que tenemos aquí. Se ha destruido y por lo tanto ya tendríamos que hablar en otros términos, tendríamos que aplicar otras reglas y tendríamos que ver otras cuestiones cuando se trata de matrimonios en los que una de las dos partes no es creyente. Pero de momento nos reducimos a la idea de que los dos son creyentes. Ya trataremos de los casos muy frecuentes, además, en que una de las dos partes no es creyente. Pero en principio, para que entendamos la idea básica de todo, es hablar del matrimonio en su estado ideal, como digo, que es de las dos partes creyentes y ambas a la vez sujetas al Señor. Fijaos que se establece aquí un principio importantísimo, aquí en Efesios, y es el principio de sujeción. El principio de sujeción. Pero eso es un principio que no se limita solamente al matrimonio, a la relación matrimonial. La idea de sujeción es una idea bíblica muy abundante. Toda la creación ha de estar sujeta al Creador, primer término. Todos los hombres, toda criatura ha de estar sujeta y en obediencia al Creador. Por lo tanto, marido y mujer, también el marido, aunque tiene una cierta prerrogativa en la relación matrimonial, ha de comprender que su superioridad de posición no es absoluta. Él mismo está sujeto al Señor y su ascendencia sobre la mujer no puede extenderse de una manera ilimitada. No se trata, pues, tampoco de que la mujer esté sujeta de una forma ilimitada, aunque dice en todo, en el versículo 24, así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es cierto, en todos los campos. No significa de una manera ilimitada. Estará sujeta en todo. En todo significa en áreas de toda clase de asuntos, de cuestiones. Hay siempre, se guarda siempre esa subordinación, se debe guardar ese orden, esa sujeción, pero no de forma incontrolada, no de forma ilimitada, como digo, de tal manera que pudiera el marido, de alguna manera, pues abusar de su derecho y querer aplicarlo incluso por encima de la propia ley de Dios. Esa sujeción tiene límites.
De la misma forma que esa autoridad que el marido debe ejercer en cierta manera tiene no solamente límites, porque está limitada por la propia autoridad de Dios, sino que también debe ejercerse dentro de un clima y dentro de una actitud como la que Cristo usa en relación con la Iglesia, porque esta es precisamente el quid, esta es la cuestión crucial. El matrimonio tiene que semejarse, debe semejarse a la relación entre Cristo y la Iglesia. Ese es el orden que se establece para que realmente opere y actúe debidamente. En el plano de la realidad nos encontramos con que a causa de nuestro propio pecado, de nuestra ignorancia, de nuestras pasiones, de nuestras formas desordenadas de ver la realidad, pues con mucha frecuencia esto no es así, no funciona. Y a lo largo de la historia pues hay una serie de altibajos en esa relación entre hombre y mujer, tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio, en la sociedad en general. Pero hay cosas curiosas que hemos de conocer, y es que lo que hay que destruir, lo que hay que deshacer es la idea de que en tiempos antiguos, en eras más primitivas, según se dice, por las influencias evolucionistas, pues la mujer era algo así como un objeto o como un ser de tercera o cuarta categoría. Hay gentes que piensan que, por ejemplo, en la Biblia, en tiempos bíblicos, pues la mujer prácticamente no contaba para nada y que su lugar pues era totalmente al margen y fuera de toda actividad o de todo ejercicio de sus dones. Eso no es así. Hemos leído precisamente con todo propósito ese último capítulo del libro de los Proverbios, donde nos encontramos con una mujer descrita por el autor de los Proverbios, una mujer que sobrepasa con mucho, yo diría, a muchas de las mujeres más modernas de hoy y de las más lanzadas. Y es porque en el libro de Proverbios se reconoce prácticamente aquí a esta mujer como el pilar y como la pieza fundamental del hogar. Esta mujer es mujer que tiene sus negocios, que sabe perfectamente cómo tiene que comprar y cómo tiene que vender, es mujer previsora en cuanto a las cosas de su familia, es mujer que honra a su marido, es decir, que es verdaderamente un adorno a la propia honra del hombre, y que realiza pues no solamente tareas domésticas propiamente, que se cuida de los hijos, que da comida a su familia, etcétera, etcétera, sino que está activamente involucrada y realizando todo lo que Dios está poniendo en sus manos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Es decir, realmente nos encontramos aquí una descripción de una mujer que está auténticamente, en un sentido, gobernando, está llevando adelante su casa. Y esto puede comprenderse también porque en muchas épocas, en la antigüedad, en muchos periodos, incluso me refiero dentro del propio pueblo de Dios, la mujer ha tenido, por necesidades de la misma situación en que vivían, ha tenido que ser verdadera protagonista de muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de la época en que se colonizaban algunas de las tierras del Nuevo Mundo, en América del Norte particularmente, donde, como sabéis, emigraron muchos de los creyentes de otros países europeos y establecieron allí sus primeras colonias. Algunos de estos hombres tenían delante de ellos una tarea tan enorme, en el sentido de hacer exploraciones de territorios, viajes largos. Luego, cuando constituyeron
toda suerte de actividades comerciales, tenían que marchar de sus casas y estar periodos larguísimos fuera de la casa. Las mujeres eran quienes llevaban todo perfectamente en orden, no solamente a sus hijos, sino toda la administración de la casa, todo lo que se refería a la producción de las tierras, la venta y la compra de las cosas, etcétera, mientras sus maridos a lo mejor estaban, pues digo, en viajes largos, esos viajes que llevaban meses, a veces incluso años, y así de esa forma la casa se mantenía, el hogar quedaba estable siempre y en todo momento. No se nos presenta en la Biblia de ninguna manera a la mujer como un ser inactivo o como alguien que no tenga posibilidad de participar en nada. Al contrario, y esto claro está, depende mucho del ánimo personal de cada una, depende de sus dones, depende de muchas cuestiones, pero estamos hablando como idea básica, como idea fundamental, se nos presenta siempre en la mujer alguien que está activamente involucrada en todo lo que significa la vida de la familia. Y esto es así de tal manera que, claro, cuando han venido vientos de apostasía dentro de la sociedad que antiguamente era cristiana, pues las cosas cambiaron. En el siglo XVIII en particular, el siglo XVIII, el siglo de la inteligencia, de la razón, el llamado siglo de las luces, cambió completamente la idea que la sociedad tenía sobre la mujer. Se empezó en esa época, de una manera muy particular en esa época, a dar mucho más importancia a la cuestión de la apariencia externa de la mujer. El tema de la belleza y la explotación de la belleza física externa, digo, no la belleza interna de carácter y de santidad, sino la belleza externa. El siglo XVIII fue notorio por esto y por el hecho de que prácticamente es de donde viene o arranca la idea de la mujer objeto, de la mujer decorativa, de la mujer que simplemente es algo que alegra la vista, pero prácticamente nada más. Eso con el tiempo ha llevado a una situación de humillación, y la reacción de eso, claro está, es el movimiento feminista que vivimos hoy. El movimiento feminista de hoy no es ni más ni menos que una reacción clara a toda esa corriente que viene ya desde antiguo, que convierte a la mujer en objeto. Y hay que comprender que dentro del movimiento feminista, pues claro, hay una carga o una parte de razón, una parte nada más. Lo que ocurre es que ni está ordenado adecuadamente, está descontrolado, fuera de la palabra de Dios, pero lleva una parte de razón en el sentido de que es una reacción contra un abuso, el abuso que se comete en el momento en que a la mujer se la considera nada más que como objeto. Y esto hemos de reconocer que ha sido así durante mucho tiempo y en muchos lugares. Y particularmente hablo de Europa y de nuestra civilización, de nuestro entorno, al menos como algo que procede de una forma muy directa de los fenómenos culturales del siglo XVIII. Pero claro, eso no es que sea privativo de ese siglo, ni de aquí de Europa, sino que eso ha ocurrido en otros lugares, en otros tiempos también, y ha tenido o no sus reacciones. Pero para entender entonces la relación matrimonial, nosotros tenemos que arrancar, pues no del movimiento feminista, y no tampoco de la idea de la mujer como simple elemento decorativo, sino que hemos de arrancar de Proverbios 31. Es esto de lo que realmente está integrado, de esto está integrada una familia, que comienza con una mujer, vamos a decir, para empezar por el elemento femenino, que tiene estas características. Esta mujer que es, por lo tanto, pues con una personalidad, con una disposición de trabajo, con una cierta responsabilidad directa en muchas cosas y al mismo tiempo, como vemos aquí,
también con una gran carga de sabiduría, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. En cuanto se refiere al hombre, pues bien, también la Escritura nos habla de forma esparcida en diversos momentos, y en particular, como hemos leído en Efesios capítulo 5, de lo que el hombre representa. Está representando al Señor. Por eso el matrimonio ha de entenderse así. Es por lo cual lo primero que hemos de decir, que es propio para los cristianos, es que los cristianos contraigan matrimonio con cristianos, porque de esa manera es como se puede cumplir la relación. El cristiano que contrae matrimonio con alguien que no es cristiano, que no ama al Señor, que no conoce las cosas de Dios, que no da importancia, pues naturalmente empieza con mal pie, empieza una relación en la que ya no vale esa comparación, esa magnífica, maravillosa comparación que tenemos en Efesios 5, 21 en adelante. Esa sujeción como al Señor, o ese amor como Cristo a la Iglesia, tiene que consumarse y realizarse de una manera perfecta dentro de una relación en la que las dos partes son cristianas. Cuando eso falta, que duda cabe que ya la relación entra en una situación anómala, por decirlo de una manera suave, entra en una situación extraña, rara. El hombre, por lo tanto, representa al Señor con las limitaciones propias que se pueden entender. Es una criatura humana, falible, es pecadora, está también ella sujeta, por lo tanto, a diversas debilidades y flaquezas, pero está representando al Señor. Y todo marido ha de tener conciencia de eso, todo marido cristiano ha de tener conciencia de eso. Lo mismo que en el caso de los hijos, que han de considerar a los padres, y particularmente al padre, como aquella autoridad delegada o representativa de Dios mismo en el hogar. Es por lo que el mandamiento que veíamos hace tiempo, honrarás padre y madre, es un mandamiento fundamentalmente de carácter religioso, no es simplemente social o para mantener el orden social, es religioso. Es un mandamiento en el cual se está dando a los progenitores el lugar que les corresponde como colaboradores y cooperadores, nada menos que de la creación que Dios ha obrado. La relación matrimonial se entiende en la Biblia, en principio, como una relación estable y como una relación permanente. Quiero decir con esto que estoy hablando de lo que es idealmente el matrimonio. Habrá momento para hablar de todas las excepciones, que son muchas, de todas las posibles anomalías, de todas las enfermedades, de todas las cuestiones que vienen a interferir en una relación que tendría que ser permanente y tendría que ser estable. Entendemos pues que cuando Dios presenta a esta pareja entre sí, el hombre y la mujer, en el huerto del Edén, y cuando Adán la reconoce como parte de su propio ser, esa relación se consolida y se estabiliza. Y tiene que ser así, esta tiene que ser la regla y no la excepción, tiene que ser la regla, porque de otra forma ni la vida de la familia, ni la vida general de la sociedad, y por descontado la vida de la Iglesia misma, podría mantenerse con estabilidad. Todos sabemos que en los lugares donde se practica de una forma u otra, con mucha ligereza, la ruptura matrimonial, países, me refiero a los países donde eso ocurre, hay un clima, hay una situación de inestabilidad social,
podríamos decir, de tristeza social, de decadencia social. Países donde el matrimonio nada más que se ve, se entiende como un mero contrato, simplemente un contrato civil entre dos personas que se avienen a vivir juntas, a compartir ciertas cosas, a tener hijos, educarlos, etc. Cuando eso es la idea, por ejemplo, en todos los países de orden ateo, de filosofía atea, donde no hay una concepción religiosa en absoluto de la vida, pues el nivel, el índice, diríamos, de divorcios es realmente muy alto. Países, hemos de citar, porque además es bien conocido esto, países del mundo comunista hoy, pero también dentro de la sociedad occidental, tal vez no tanto, no se produce tal vez de una manera tan radical o con tanta facilidad, pero en general, allí donde no está Dios, y lo mismo se llame de una forma que de otra en la idea política, allí donde no está Dios presente de una manera clara y de una forma abundante, pues esa relación matrimonial es siempre precaria, una cosa que está colgada de un hilo, y produce eso innumerables daños. La sociedad de estos países, esos lugares donde hay un nivel muy alto de divorcios, de rupturas, de destrucción del matrimonio, pues es, que duda cabe, una sociedad que funciona ella misma mal. No se puede entender que las familias funcionen mal y la sociedad bien. Eso no es así, porque los elementos que integran la sociedad son las familias, son personas que están en un núcleo muy íntimo, muy especial, que es la familia, y cuando ese se destruye, cuando hay tensiones, desavenencias, cuando hay ruptura, pues eso repercute en el ánimo de la persona y repercute en toda su vida, en todo lo que hace, en su trabajo, en su capacidad de pensar y de discurrir y en su capacidad de creación, etcétera. Todo eso está ahí como una losa que no le deja moverse. Es, por lo tanto, importante que comprendamos que la relación matrimonial, excepto en casos graves, excepto en casos que bíblicamente estén totalmente avalados, esa relación tiene que ser estable. Tiene que ser estable. Debe serlo. Estamos hablando siempre de la relación entre creyentes, que es donde todo esto tiene aplicación primera. Los casos que no son de ese orden tienen, yo diría, su propio tratamiento y sus propias reglas, pero en principio estamos hablando siempre de la idea más elemental de todas, que es un matrimonio formado por gentes que profesan una misma esperanza y una misma fe en un mismo Dios. Creo yo, pues, que el hablar así en estos términos es, en primer lugar, importante porque para nosotros hoy, nosotros los que vivimos aquí, en este lugar, en este país, en este momento, nos es necesario recordar esas cosas. Porque estamos ahora dentro de un periodo de la historia en donde precisamente la relación matrimonial se pone en tela de juicio y mucha gente niega que sea necesario establecer una relación permanente. El matrimonio se viene a realizar por un acto de compromiso delante de Dios. Las personas que contraen un matrimonio lo formalizan y es bueno que haya un acto de formalización que asegure las cosas. Los hombres a lo largo de la historia se han inventado diferentes maneras de formalizar esas cosas. En tiempos bíblicos, pues eran innumerables testigos. Las bodas
y los actos de compromiso se hacían solemnemente entre las familias y una gran abundancia de testigos. De manera que muchas personas estuvieran en el conocimiento de que un hombre y una mujer se comprometían a vivir juntos y que por lo tanto luego no se podía fácilmente eso deshacer y no se podía uno caprichosamente retirar como diciendo pues no, yo no dije esto sino que dije lo otro. Eso nunca ha sido así desde el que hay por lo menos unas trazas o unos elementos de una vida social. Se formalizaba, casi siempre, repito, con testigos y a través de la participación familiar. De manera que si algo iba mal luego, siempre estaban allí las condiciones en conocimiento de muchos y siempre se podía alegar y siempre se podía reclamar. Y en algunos momentos, ya cuando la ley de Dios se pone delante de su pueblo de una manera más completa, pues ya habían incluso compensaciones y habían toda una serie de datos en el caso de que se llegara a la ruptura, al divorcio. Eso estaba regulado para que de alguna manera se hiciera en un orden. Y por eso hemos de continuar diciendo que hoy, en la sociedad en que vivimos, la relación matrimonial comienza verdaderamente cuando haya una verdadera formalización. Ya sabéis que mucha gente hoy, en vez de decir no nos hemos casado, sino que vivimos juntos, lo cual realmente no es matrimonio. Y hemos de explicar por qué no es matrimonio eso. El mero hecho de que dos personas vivan juntas, incluso que procreen o que hagan toda clase de actos similares a los del matrimonio, eso no es necesariamente un matrimonio. Porque falta el elemento de formalización, porque falta el elemento de responsabilidad y porque falta el elemento básico de lo que es el matrimonio, que es la estabilidad. Muchos dicen, no nos hemos casado, pero siempre es con la idea de que si pasado mañana nos hartamos, lo dejamos. Por lo tanto, en su misma intención, en su mismo deseo, no está ya el contraer matrimonio. No le llaman ni siquiera a eso matrimonio. Aunque luego las leyes de hoy, eso es otra cosa, reconozcan a todos los efectos como si fuera matrimonio a esa relación. Pero eso es cosa de los hombres. A los ojos de Dios no hay tal matrimonio. Es una mera relación humana. Puede durar más o menos tiempo, pero no está hecha dentro del plan divino de la responsabilidad y de la formalización y del adquirir, digamos, esa carga y al mismo tiempo ese tremendo privilegio de permanecer a lo largo de una vida en relación con otra persona. Cuando no hay eso, insisto, realmente no hay matrimonio. Y no podemos nosotros aceptar las teorías de hoy sobre las parejas que se juntan, que se hacen, se deshacen, se cambian, se descambian, etcétera. Toda esa situación de inestabilidad, una situación de incertidumbre que normalmente está creando constantes dramas, constantes problemas en las familias y más si hay hijos todavía por el medio. Yo no hablo aquí de si el acto de formalización tiene que ser en una iglesia o tiene que ser en un registro civil. Hemos de decir más bien que es bueno, y es creo, dado lo que hoy día tenemos alrededor y nuestra sujeción a las leyes, que si las leyes piden que para formalizarse un matrimonio haya un acto en un registro civil, se haga así. Un cristiano obrando seriamente, un cristiano obrando responsablemente, acudirá ante la autoridad para que su palabra quede formalmente registrada y su compromiso sea un compromiso que no puede deshacerse por el mero capricho de un momento. Y si es cristiano, pues también bueno está que delante del pueblo de Dios y delante del Señor mismo y de su palabra, pues formalice esa relación con algún acto. Hemos dicho muchas veces que nosotros no creemos en un sacramento del matrimonio
en el cual el pastor casa a las gentes. Eso no es correcto. Creemos en el compromiso de los contrayentes ante Dios, pero que es bueno esté eso formalizado y ratificado delante del pueblo que el Señor mismo ha redimido.